Buenas, somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, de la clase de hidráulica aplicada en la carrera de Ingeniería Civil. Somos el grupo número 5 y en esta ocasión les vamos a exponer sobre el tema de las presiones. Mi nombre es Susan Guzmán. Mi nombre es Cari Sánchez. Y mi nombre es Germán Bertrán. Sabemos que la hidráulica es la rama de la física y de la ingeniería encargada del estudio de las propiedades mecánicas de los fluidos. Gracias a la hidráulica nosotros hemos podido emplear los líquidos, ya sea agua o comúnmente los aceites, para la transmisión de la energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos. Prácticamente lo que hacen estos sistemas es aumentar la presión del líquido mediante un sistema hidráulico para utilizarla como un trabajo útil, así como un pistón. En este caso nosotros nos vamos a enfocar en lo que es las presiones, su definición y también las ecuaciones necesarias para nosotros poder resolver cualquier tipo de ejercicios que se nos presenten, además también poder aplicarlo en lo que es el ambiente laboral. Ahora, presión son los efectos de una fuerza que actúa distribuida sobre una superficie y que puede ejercerla un sólido o también un gas. Usualmente la fuerza causante de una presión es simplemente el peso del mismo cuerpo o del material y pues este varía directamente con la profundidad. La presión de un fluido se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y actúa normalmente a cualquier superficie plana. En el mismo plano horizontal, el valor de la presión en un líquido va a ser igual en cualquier punto. La presión es una magnitud muy importante en los problemas de mecánica de fluidos y también de hidráulica. Ahora, la presión del fluido es la fuerza que ejerce un fluido sobre las paredes del recipiente que lo contiene y estas siempre van a actuar de manera perpendicular a dichas paredes. Ahora, la definición y las unidades. Sabemos que la presión viene expresada por una fuerza dividida por superficie, o sea, un diferencial de fuerza entre un diferencial de área. En general, entonces, la presión nos queda expresada en fuerza sobre área y las unidades en que se puede expresar son kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, newton sobre metro cuadrado, que sabemos que son pascales. Ahora, en la mecánica de fluidos, pues el manómetro es el que mide la diferencia entre la presión en el interior de una tubería, o sea, la presión absoluta, y la presión atmosférica que actúa en el exterior del manómetro. El manómetro en sí mide la presión relativa. Ahora, si nosotros tenemos dos máquinas que son idénticas, en las que tenemos conectado un manómetro en el mismo punto, pero una está situada al nivel del mar y la otra con diferente altura, ambos manómetros no van a medir la misma presión y eso es debido a la presión atmosférica, que es distinta por la altura. La presión manométrica va a ser igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Diferencia de presiones. La diferencia de presiones entre dos puntos a distintos niveles en un líquido viene dada por la siguiente fórmula, donde la diferencia de presión del punto 2 y la diferencia de presión punto 1 es igual al peso específico multiplicada por la diferencia de alturas. Si el punto 1 está en la superficie libre del líquido y la H es positiva hacia abajo, la ecuación anterior se transforma en la siguiente, donde la presión es igual al peso específico multiplicada por la profundidad. La presión absoluta se aplica al valor de presión referido al cero absoluto o vacío sin presión atmosférica. Es la presión respecto al vacío total. Se denota con el subíndice ABS. La presión manométrica se mide en relación a la presión atmosférica. Se define como la diferencia entre presión absoluta y presión atmosférica predominante. Se denota con el subíndice E, donde la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica predominante. Este es un gráfico donde podemos ver que la presión absoluta es igual a la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica, ambas medidas desde el vacío. La presión hidrostática. La hidrostática trata de los líquidos en proceso. Un líquido encerrado en un recipiente crea una presión en su seno y ejerce una fuerza sobre las paredes que lo contienen. La presión hidrostática en un punto del interior del líquido es directamente proporcional a la densidad del fluido, a la profundidad y a la gravedad del lugar. Los fluidos ejercen también una presión sobre cualquier cuerpo sumergido en ellos. La presión será tanto mayor cuanto más denso sea el fluido y mayor la profundidad. Todos los puntos situados a la misma profundidad tienen la misma presión.
La siguiente fórmula donde dice la presión es igual a la densidad del fluido multiplicada por la gravedad multiplicada por la profundidad. Este es el siguiente gráfico donde podemos ver mejor, donde la profundidad da diferentes longitudes desde el tanque que está lleno de un fluido. Ok, para poder llevar en práctica lo teórico, vamos a demostrar un ejemplo. Se presuriza el agua que está en un tanque mediante aire y se mide la presión con un manómetro de fluidos múltiplos, como se muestra en la figura. Determine la presión manométrica del aire en el tanque. Si la altura 1 es de 0.2 metros, la altura 2 es de 0.3 metros y la altura 3 es de 0.46 metros. Tome las densidades del agua, el aceite y el mercurio como 1000 kilogramos por metros cúbicos, 850 kilogramos por metros cúbicos y 13.600 kilogramos cúbicos, por metros cúbicos respectivamente. En este caso, empezamos desde el punto 1 y luego vamos a tener el líquido que es el agua, luego fluye hasta que termina la altura 2, pasa al aceite y luego pasa a lo que es el mercurio y luego tenemos el punto 2 que sería nuestra presión atmosférica. Entonces, la presión 1, venimos y sumamos lo que es los pesos específicos de cada uno de los fluidos, el agua, el aceite y el mercurio, que es la densidad de cada uno de los fluidos multiplicado por la gravedad. En este caso, para poder hacer la suma, tenemos que multiplicarlo también por lo que es la altura. Entonces, vamos por lo que es el peso específico del agua multiplicado por su altura 2, luego el peso específico del aceite multiplicado por la altura 1, y luego otra vez por la altura 1, y luego otra vez por la altura 2, y luego vamos por lo que es el mercurio multiplicado por la altura 3. En este caso, vamos a cancelar 4 de estos elementos, porque se repiten, sus alturas se repiten, entonces las podemos cancelar. Lo que es la altura, los elementos que tienen la altura 1 y los elementos que tienen la altura 2. Para así luego ir simplificando, como tenemos estas tres ecuaciones. Aquí ya es más eliminando los similares y luego pasando a lo que es la sumatoria de la presión 1 y luego ya despejando lo que es la presión manométrica, que sería la presión 1 menos la atmosférica, que sería la sumatoria y la resta de las demás presiones, que al final tendríamos que la presión manométrica va a ser 13.600 por 0.46 menos 1000 por 0.2 menos 850 por 0.3 y todo esto multiplicado por el factor común que es la gravedad. En total, nuestra presión manométrica va a ser 56.907.81 pascal. Y con esto concluimos nuestra presentación, dejando en claro los conceptos en general, que es la presión, luego especificamos lo que era la presión manométrica o relativa y la presión absoluta. Pudimos relatar mediante imágenes para poder explicar mejor cada uno de los conceptos y en ciertas diapositivas pusimos diferentes links para tener una mayor comprensión de cada uno de los temas. Y que esos links los vamos a poner abajo para que puedan acceder. En este caso, tenemos la bibliografía que utilizamos para poder hacer esta presentación. ¿Ya?